Acá ya estamos grabando. Bueno, va a empezar la grabación. Listo, para sí. Entonces, es un ratito que acá estamos. Este es un cortometraje realizado a partir de la pandemia del COVID-19. Vamos a observar y escuchar. ¿Aló, se escucha, Cecilia? ¿Aló? ¿Cecilia se escucha? Quizás no se escucha el audio. ¿Aló? Hola. Ahí sí. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? ¿Podemos no hablar? Sí. ¿Sí? Podemos no hablar, no hay problema. Cecilia, háblame, dime lo que te está pasando ahora. ¿Sí? Hoy día vengo con una pregunta. Quería saber cuál es tu banda favorita. ¿Cuál es tu película favorita? Quiero saber cuál es tu juego de mesa favorito. Te está quedando bien, ¿no? ¿De color púrpura o azul? Para el día se me había ocurrido que podíamos ver alguna película, la que tú quieres. Hoy día viernes sería plaza. Muy bien. Podemos hablar entonces. Muy bien. No sé si escucharon el fondo musical, ¿no? Dice, y tal vez resolver problemas porque yo soy no más que una persona, ¿no? Realmente la primera vez que escucho este audio y bueno, y veo realmente por primera vez que veo este video, lo estaba buscando, un video más o menos apropiado para la clase, y me encantó, me pareció realmente bastante, eh, bastante emocional, ¿no? Bastante, y corto, ¿no? Algo muy sencillo. Entonces, a ver, quiero conocerlos y escucharlos a ustedes ahora. Bueno, hoy día en la mañana ya conocí a Fernando, a Michelle y a Alexander. Sí, Alexander. Pero bueno, acá ustedes son en promedio 25, así que bueno, tal vez no conozca a todos hoy día, pero un poco sería bastante. Josué, cuéntame, ¿qué te pareció el vídeo? ¿Qué puedes decir del vídeo? ¿Qué es lo que más te llamó la atención, te agradó? La verdad es un video muy hermoso, doctora. Me ha dejado como que reflexionando, ¿no? Cómo es que una persona puede, a través de su empatía, conectarse con otra persona y ayudarla a salir de los problemas que tiene, ¿no? Quizás no es necesario estar presente a través de la tecnología, ¿no? Y
A veces uno dice que porque no se pone varias excusas, pero ya con este video como que uno abre los ojos y se da cuenta de muchas cosas. Pero siempre, recordemos que tenemos diferentes herramientas, ¿no? Y como herramientas, depende del uso que les demos, ¿no? Pueden ser usos positivos y es cierto, a veces pueden ser algunos usos negativos, ¿no? Depende realmente de cómo, qué utilidad le demos a la herramienta. ¿Y qué me dices, Guillermo? ¿Por qué crees que se ve que hubo un... ¿Qué tendría que ver este video con el tema de hoy día, que es el proceso de diagnóstico? O me cayó a mí mal la pandemia también y me equivoqué de video. Buenas tardes, doctora. Desde ese aspecto yo lo veo más por el hecho de lograr la empatía y la conexión con la otra persona a través de los medios que tengamos. Y en ese caso es importante para el tema que ha mencionado. Claro, justo como ustedes, gracias Guillermo, van a ver en el proceso de diagnóstico que pues, el centro del proceso diagnóstico, ¿cuál sería para ti, Junior, entonces, si en vez de este video? Que se ve a los actores, ¿no? Tenemos acá a los actores más importantes del proceso de diagnóstico. Junior, David. Sí, doctora. Bueno, primero quisiera comentar que en el video, bueno, lo primero que vi es una persona con problema y una persona que quiere ayudar. Entonces, bueno, no sé no vi exactamente la primera parte, si era algún personal de salud, médico, psicóloga, no sale, ¿no? No nos dice, no, solo pone el nombre y está vestida así como... Porque como va apuntando, va buscando la manera de cómo conectar con la paciente, podría ser una psicóloga. Bueno, eso es lo que dio a entender, porque estaba buscando la forma de cómo motivarla, ¿no? Cómo hacer que hable, ¿no? Exacto, entonces ha buscado de diferentes maneras, viendo desde qué es lo que le gusta, una forma de cómo conectar con esa otra persona, que eso es lo que podríamos ser nosotros, ¿no? En nuestro caso podría ser ver cómo el paciente debe entender para nosotros hacer un examen, puede decir físico, virtual, ¿no? O sea, nosotros buscar la manera de cómo ellos nos puedan entender, ¿no? Para que nos puedan guiar, ¿no? Para su diagnóstico virtual. Algo que pueden recalcar, lo ha dicho Junior, gracias Junior, es la conexión, ¿no? Ha habido acá dos protagonistas y uno de ellos ha tratado de conectarse, ¿no? De tender un puente a la otra persona, ¿no? Inicialmente no había esa conexión entre ambos protagonistas, ¿no? Y si bien es cierto, una pequeña acotación, acá lo vemos, bueno, era un cortometraje pensando obviamente en esta pandemia tan cruda que hemos vivido, ¿no? Estoy segura que ustedes también lo han vivido de diferentes aristas. Hablan en forma de la virtualidad. Realmente eso podría ser incluso en forma presencial, ¿no? Se podría dar una escena muy similar. ¿Y qué dices, Marlon? ¿Cuáles son los protagonistas del proceso diagnóstico que lo vemos acá? Tal vez hablando en forma metafórica, ¿no? No en forma rígida. Buenas tardes, doctora. Claro. Bueno, como ya han dicho mis compañeros, es un video muy emotivo y aquí lo que más se intentó mostrar es que para querer ayudar no hay límites, no es cuestión de nosotros mismos idearnos y buscar la manera. Ya, un minuto, vino para con Pericote. Ya, saludos. Si estás acá, saludos. Voy a ver. Estoy de vacaciones y no tengo mi espacio. Ya. Anda por allá. Bueno, de aquí vamos. Conmigo, con mi paciencia. Ya, quédate un rato. De aquí te vas con la buena. Acá, ¿y cuáles serían los protagonistas? A ver, ¿quién se anima a...? No importa si se equivocan. ¿Cuáles serían los protagonistas entonces del proceso diagnóstico? Protagonista que sería la relación que tiene el médico con el paciente. El protagonista central es ese, ¿no? La relación, ¿no? La conexión, ¿no? El puente que tratamos de unir, ¿no? Nosotros como médicos o ustedes como futuros médicos y el paciente, ¿no?
O sea, y esa es la parte central. La relación médico-paciente es el centro del diagnóstico. Ahora sí se va a hacer muñeca porque si no va a interrumpir. Ya, dice chao, te voy a dejar con la nana. Chao. Despídete. Ya, muy bien. Un ratito. Vamos a mandar por allá. Listo. Ya se está yendo. Perdón. Acá. Entonces, ese es un punto importante que tenemos que reconocer, que el centro del proceso médico-paciente es la relación que debemos establecer. Y si bien es cierto, bueno, no sé, tal vez nunca nos lo enseñan en forma tácita, tal vez en forma indirecta, ¿no? Con el día a día, como que nos tratan de tal vez poner algo rígido, en lo que significa no haber una involucración emocional. Realmente no se puede generar una empatía si no existe una involucración emocional, ¿no? O sea, sería bastante dificultoso o no sería una empatía real si no hay un vínculo emocional en esta relación, ¿no? Entonces, vamos hoy día a hablar del proceso diagnóstico, que es el tema que nos toca hoy día de hoy tratar. Me confirman luego si ve mi pantalla. Yo soy casi nueva en Meet, más uso Zoom, pero ahí estamos aprendiendo. ¿Sí se ve el PowerPoint? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Entonces, hay algunas cosas que me parecieron interesantes cuando hice esta diapositiva, que sobre todo, que un poco recuerda a uno de los aforismos del juramento hipocrático, ¿no? Dice, si no sabe qué hacer, no haga nada. Es más peligroso obrar con diagnóstico erróneo que sin diagnóstico. Entonces, a ver, Kevin, ¿para ti qué significaría cualquiera de estas dos frases? Que para mí son muy similares, ¿no? Sí, doctora, buenas tardes. Bueno, con respecto a la primera, en verdad, más es por el ámbito tanto de conocimientos o procedimental. En verdad, si es que nosotros tenemos falta de práctica o no tenemos el conocimiento suficiente para poder apoyar, es mejor no intentarlo, porque en vez de querer apoyar o querer solucionar una situación, podríamos empeorar y complicar las cosas. Es poco lo que dice uno de los primeros, dentro del juramento hipocrático, el primero que decimos siempre es no hacer daño, ¿no? Lo que busca el médico, ¿no? Y muchas veces, por decirse, si el paciente es, sobre todo si no está grave, porque obviamente si está grave habrá que estabilizarlo, y eso vamos a ver que el proceso diagnóstico, un poco las acciones del proceso diagnóstico cambian según el ambiente donde nos encontremos también. Entonces, si ya el paciente está fuera de peligro, podemos tomarnos un espacio para recapitular realmente las sospechas diagnósticas y tratar de tomar la decisión más certera buscando siempre eso, no hacer daño, tratar de que la acción que hagamos no produzca ningún daño, ya sea de secuelas, morbilidad o incluso un daño más grave que sería el fallecimiento de este paciente. Y bueno, si bien es cierto que dice no hacer nada, yo un poco ahí estoy, ahora después de la pandemia no estoy muy de acuerdo con Locke, en el sentido que ahorita con el SARS-2, ¿no? O el COVID-19, hemos podido pues ver más de una ocasión, sobre todo en la primera ola del año 2020, de que ha habido situaciones en las que hemos estado así, ¿no? No hemos sabido qué hacer. Pero realmente, a pesar que, por decirse, farmacológicamente no podríamos hacer nada, yo creo que emocionalmente y empáticamente sí podríamos haber hecho mucho por nuestros pacientes. Entonces tenemos que reconocer que si bien es cierto, a veces no podríamos curar dolencias físicas, al menos escuchar, como ustedes han visto, lo que básicamente trataba de hacer, ¿no? La persona era inicialmente conectarse, ¿no? Y lo único que hacía era escucharla, ¿no?
quería escucharla, ella no le hablaba, ella la escuchaba. Entonces, esa cura emocional, esa dolencia espiritual, al menos podríamos mitigarla, ¿no? Acompañando en ese proceso. Entonces, el proceso diagnóstico, si bien es cierto, por ahí estaba escuchando un video en el que a los médicos nos encanta decir que es un proceso racional, analítico, que somos muy inteligentes y que sabemos multiplicar, sumar, no sé, todo lo demás. Realmente, mayormente, es un proceso emocional, casi intuitivo, ya con la práctica. Claro que eso no vamos a negar que se base en unos conocimientos, ¿no? Un asidero, pero necesitamos para esto entrenarnos en lo que es, en tratar de dilucidar las probabilidades más próximas a la dolencia a nuestros pacientes, ¿no? Y el objetivo y más primordial de este proceso de diagnóstico es saber si mi paciente, si la persona que está conmigo está enferma o no. Claro que acá un poco estamos hablando de la medicina, yo diría del siglo XIX, ¿no? La medicina curativa, porque ahora deberíamos hablar de un proceso diagnóstico también preventivo, ¿no? O sea, si yo tengo un paciente que no está enfermo, debería buscar la educación de ese paciente, ¿no? Debería buscar educarlo para que no se enferme. Entonces, podríamos decir que hay partes del proceso diagnóstico y si bien es cierto, tenemos esas partes, ustedes la conocen en lo que es la historia clínica per se, ¿no? La primera parte básicamente es la anamnesis y manifestaciones sugestivas, y esas se logran a través de qué instrumento, a ver, vamos a ver si conversando con uno de ustedes, que no puedo, no sé, todavía no conozco muy bien, Meet, insisto. Ay, no sé. Chan. Creo que no hablaba con Cristian. Cristian, Billy, no habla contigo, ¿verdad? No, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, entonces, ¿qué herramienta utilizas, Billy, para realizar una anamnesis? La historia clínica. Ya, ¿y qué herramienta utilizas? ¿Qué herramienta? O sea, así como yo digo, por ejemplo, para hacer el examen físico, el aparato respiratorio, uso un estetoscopio. ¿Qué herramienta utilizas para hacer una historia clínica? ¿Cuál es tu herramienta? Bueno, yo lo entiendo de dos. Yo lo entiendo de dos maneras. La relación que entablo con el paciente, o se refiere al lapicero. Ya, una forma podría ser el lapicero, pero la otra, cuando estás entrevistando, ¿qué vas a utilizar? ¿Cuál es tu herramienta? ¿Cómo te comunicas con esa persona? Mediante la voz, ¿no? El lenguaje. Y uno estamos hablando del lenguaje verbal. ¿Y cuál es el otro lenguaje que también tu paciente va a estar observando? El no verbal, mi postura, ¿no? El lenguaje corporal. Un ratito para volver a mover esta muñeca. Entonces, recuerden, las herramientas, y como ustedes ven, incluso, por ejemplo, pues si suponemos de que esta persona estaba haciendo una historia clínica, a pesar de la virtualidad, si bien es cierto, ha usado una herramienta tecnológica, siguió usando sus dos herramientas básicas, ¿no? Que es el lenguaje y su cuerpo, porque, o sea, su cuerpo también decía, estoy interesada en escucharte, ¿no? Entonces debemos recordar que así como ustedes deben observar al paciente, el paciente los observa a ustedes. Muchas veces nos olvidamos de eso, de que el paciente nos está observando para ver si realmente los estamos escuchando, ¿no? Entonces, es fácil, obviamente, si un paciente viene a mi búsqueda, ¿no? Él va a tener la facilidad en contarme su historia, ¿no? Y entonces vamos a tener, entre comillas, ese apoyo con el paciente, pero si no conseguimos realmente tener un lenguaje
respetuoso, amable y empático con él, probablemente alguna de la información no sea realmente certera. El examen físico, ¿no? Es el otro gran apoyo de la historia clínica. Y no se olviden de que cuando hablo de anamnesis me estoy refiriendo a la búsqueda de síntomas, ¿no? Y cuando me hablo del examen físico estoy refiriendo al hallazgo de signos. No, ya ustedes saben que los síntomas es algo subjetivo, lo que me cuenta el paciente o el familiar, si hablamos de una historia clínica pediátrica, y signos son los hallazgos del examen físico con mis sentidos, ¿no? Pueden ser a través de mi tacto, la palpación, puede ser a través de mi oído, auscultación, a través de mi olfato. Entonces, yo voy a utilizar muchos la visión, ¿no? La inspección, muchos de mis sentidos para tratar de encontrar el máximo número de signos. Y algo que tenemos que recordar, y por eso yo creo que si tuviéramos más herramientas para apoyarnos en la entrevista, a pesar de que ustedes no puedan hacer el examen físico presencial, a partir de la anamnesis se logra obtener el 70% y para algunos el 85% del diagnóstico. Entonces, es la entrevista la parte más fundamental de este proceso diagnóstico. Esas son las partes del proceso diagnóstico. Y la parte más, la raíz de este proceso que ayuda a tener los mejores resultados es tener una adecuada entrevista. Y para tener una adecuada entrevista tenemos que tener una adecuada empatía con nuestro paciente. Entonces ya habíamos dicho que la anamnesis es, a partir de ahí yo voy a empezar a tener diagnósticos de sospecha y eso es importante reconocerlo porque, por ejemplo, si me viene un niño que me cuenta respiración rápida, a ver, Alexander, ¿qué es lo primero que se te ocurriría un niño? Fiebre o respiración rápida. ¿Cuál es tu primera sospecha que te viene a la cabeza? Disculpe, doctor, en un niño con fiebre y respiración rápida, pero niño más o menos ¿de qué edad está? No tengo neonato lactante. Ponle la edad que tú quieres. No hay problema. ¿Cuál es lo primero que se te venga? No te estreses en equivocarte. Podría ser una bronquiolitis. Ya, una opción es una bronquiolitis. Entonces, a tu examen físico, ¿dónde pondrías más énfasis? ¿En qué área? En la parte respiratoria. En la parte respiratoria. Entonces, él está pensando, este paciente, pues en la bronquiolitis, yo tengo que encontrar signos que afecten a la vía aérea inferior en mi examen físico. Si no encuentro ningún signo que encuentre la vía aérea inferior, esa sospecha diagnóstica la descarto o la confirmo. ¿Sí? Entonces, incluso si mi sospecha es muy alta, por ejemplo, y a mí a veces me ha pasado, yo tengo pacientes, no sé, que sospecho de neumonía, lo ausculto y no encuentro nada, yo a más de una vez, y por ahí he tenido la suerte que venga algún colega, le digo, por favor, ausculta tú también, no vaya a ser que yo no esté escuchando lo que tenga que escuchar, porque de alguna manera yo a veces no soy muy buena a escuchar soplos tubáricos, y prefiero que alguien me ayude a equivocarme, no tengo ningún problema en pedir ayuda. Entonces, cuando yo tengo la sospecha diagnóstica con la anamnesis, si bien es cierto, y ustedes tienen que hacer un examen físico completo, ya a partir de esa sospecha, el área en donde que les va a ayudar a confirmar o descartar esa sospecha, la van a revisar con más detenimiento. Incluso tal vez van a hacer una segunda evaluación de esa área, ¿no? Ya no van a revisar una sola vez el aparato respiratorio, tal vez lo hagan 2 veces. Incluso pedir ayuda a un experto si es que tienen algunas dudas a pesar de su sospecha inicial. Entonces, y recién ahí aparecen lo que son la parte de los exámenes que, como su nombre dice, ayudan a confirmar o descartar los diagnósticos o a veces tal vez a evaluar la severidad de la enfermedad. Perdón, que estoy con una enana que está en crisis. Un minuto.
aquí yo voy sola. Listo, espero. Entonces, este proceso diagnóstico también es casi como cuando ustedes van a hacer una tesis, es casi como el proceso científico. Ustedes generan en mis hipótesis, van a luego, según los resultados, van a redefinir sus hipótesis y finalmente van a sacar sus conclusiones, van a verificar o se van a rechazar o confirmar estas hipótesis. Entonces, en lo que es la acción o el territorio donde sucede ese proceso diagnóstico, tenemos tres componentes, ¿no? Ya hemos hablado uno, que es el conjunto de signos y síntomas, conformado por, obtenidos a partir del examen físico y el relato. El otro es la enfermedad, aunque yo creo que aquí lo reemplazaría por el doliente, porque hay que ser enfáticos en que no hay enfermedades, sino enfermos. Eso hay que corregir. Porque no todas las enfermedades, a pesar que sea aparentemente la misma, ¿no? Ya sea tuberculosis, dengue, COVID, tienen el mismo espectro clínico, ¿no? Pues esto puede cambiar dependiendo del huésped. Y el contexto, y de los tres, realmente uno que ayuda mucho para guiar, orientar el proceso diagnóstico es el contexto, o sea, la parte epidemiológica, la parte ambiental, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo brote de difteria, ¿no? Entonces, todos estábamos atentos, inmediatamente sabíamos que si encontrábamos placas blanquecinas, ¿no? A nivel del paladar blando y duro, ¿no? En un menor de 5 años no inmunizado, tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial de difteria. Todos sabemos que los que vivimos en Piura, no sé si acá la mayoría serán piuranos, que en época de verano, cuando llueve en enero, aparecen los casos de dengue, ¿no? Que es lo que está pasando ahora, ¿no? Noviembre, diciembre, y están apareciendo casos de dengue, ¿no? Y esto va a seguir durante todo el verano, ¿no? Entonces, saber mi contexto epidemiológico, para saber estadísticamente qué enfermedades es más frecuente, eso ayuda mucho en el proceso de diagnóstico. ¿Cuáles son las bases del proceso diagnóstico? Es cierto, nuevamente, de que una base importante es el tener los conocimientos fisiológicos, patológicos, anatómicos, ¿no? La historia natural de las enfermedades. Es importante saber integrar este conocimiento con la evidencia. Acá la evidencia son los hallazgos, son los signos y síntomas que encontramos en el paciente. O sea, esta evidencia se obtuvo de la relación médico-paciente. Ambos, la evidencia, la información obtenida de la interacción médico-paciente, más mis conocimientos, voy a integrarlos razonando para ver las probabilidades del diagnóstico más certero. Entonces, esos son los objetivos. Recordemos que, si bien es cierto, el más importante es verificar si hay ausencia o no de enfermedad, también existen otros objetivos que básicamente, y uno importante que no debemos estimar, es ver que la intervención terapéutica que haga no cause daño. Entonces, hay diferentes estrategias, ¿no? que ustedes ya algunas conocerán. Por ejemplo, tenemos acá una triada relativamente conocida, ¿no? La triada de Charcot, ¿no? Ictericia, fiebre y dolor abdominal. Ahora sí ya los veo. Ya sé cómo verlos a todos. De qué juego acá con mi pantalla. A ver, Rosa Pamela, ¿qué se tendría en la mente cuando tienes esta famosa triada? Ictericia, dolor abdominal y fiebre. ¿Cuál es tu primera sospecha diagnóstica? Rosa Pamela, ¿puedes activar tu audio? Sí, doctora, aquí estoy. Gracias. ¿Cómo? Disculpe, ¿cuál fue la pregunta? No la entendí. ¿Cuál es tu primera sospecha diagnóstica que se aparece cuando tienes esta triada de fiebre, dolor abdominal e ictericia, la famosa triada de Charcot? A
ver, vamos. ¿Quién puede ayudar acá a su compañera? Vamos a hacer Rosa María. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál sería? Colangitis. ¿Ya? Mi primera opción sería que hay una infección en las vías hepáticas intrahepáticas o extrahepáticas. Si es extrahepáticas, es la colangitis per se, ¿no? Entonces esa sería mi primera opción de diagnóstico, ¿no? Otra forma de generar un proceso de diagnóstico es buscando, por ejemplo, a nivel de la inspección, imágenes ya representativas, ¿no? Imágenes que ya están en mi base de datos, en mis conocimientos neurológicos. Y por ejemplo, aquí tenemos una fase bastante sindrómica, ¿no? Tenemos un niño con implantación baja de orejas, hipertelorismo, esta es la palabra que buscaba, aumento de la distancia del canto de los ojos, ¿no? Con los ojos en almendra, o sea, la hendidura palpebral oblicua, o sea, el canto interno en relación al canto externo no están en forma horizontal, sino oblicua, también se llama ojos en almendra, o hendidura palpebral oblicua, como la describen acá, ¿no? La nariz pequeña, ¿no? La cara aplanada, que algunos también describen, y esto, el epicanto, ¿no? Este doble borde en el párpado superior, en el canto interno, y esto obviamente pensaríamos en un niño con trisomía 21, ¿no? Acá tenemos otra imagen bastante característica, ¿no? Tenemos una ausencia de cabello, alopecia bien definida, redondeada, con un centro descamativo blanquecino, ¿no? Más o menos pareciera 3 centímetros de diámetro, ¿no? A nivel del cuero cabelludo, y eso inmediatamente pensamos en una dermatomicosis, ¿no? No tenemos que hacer un mayor proceso diagnóstico más que esa imagen, ver en retrospectiva cuál es la representación que ya tenemos en nuestro chip. Acá no sé qué pasó con él. A veces con mis disque animación, esa fue la animación. Bueno, vamos a ver por acá. Acá, ya me acordé. No, eso no es animación. Y esta les he puesto acá porque, por ejemplo, tenemos enfermedades que tienen olores particulares, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad jarabe de arce, se dice que la orina huele a jarabe de arce. Estamos hablando de enfermedades pediátricas. Yo siempre he dicho que quisiera que alguien me regale jarabe de arce. Voy a hacer ese como Fernando. 20 puntos en pediatría que me traigan jarabe de arce. Mentira. No traigan jarabe de arce. Entonces dicen que la orina de estos niños huele a jarabe de arce. Yo nunca olvidé el jarabe de arce. Y que eso es una enfermedad metabólica, lamentablemente de mucho daño para el paciente. Tenemos que en neonatos con sospecha alta de infección, cuyo líquido amniótico de la madre tiene un olor muy desagradable. En fibrosis quística se describe heces de mal olor, aunque siempre recuerdo a una doctora que me enseñó en la residencia que decía, ¿qué caca huele rico?, decía ella. Pero bueno, nunca he olido tampoco las heces de un paciente con fibrosis quística, para la verdad, pero es lo que dice la literatura. Y también tenemos otras estrategias que son de algoritmo, ¿no? Yo tengo un paciente con molestias urinarias, solicito un examen de orina, si está alterado, solicito el cultivo, si inicio tratamiento antibiótico, revalúo con el cultivo, ¿no? Entonces, eso es otro tipo también de estrategia diagnóstica. ¿Cómo puedo obtener la información? ¿Qué metodología o qué estrategia puedo usar? ¿No? Esta estrategia va a depender del contexto en el que estén, ¿no? Si ustedes están en una emergencia, en la vida van a utilizar una estrategia exhaustiva. Imagínense, van a decir su religión, ¿no? Dónde vive, teléfono, no sé, relaciones sexuales, menarca, cuando el paciente está gravemente enfermo, ¿no? En ese momento, en emergencia, incluso, lo primero es estabilizarlo, lo primero es intervenir, y luego lo último es el examen, es la historia clínica, y al revés.
Entonces, la metodología exhaustiva mayormente se utiliza para pacientes que están hospitalizados o en consultorio, ¿no? Y también mayormente se la utilizan cuando estamos en aprendizaje, ¿no? Como ustedes. Aunque bueno, o casos muy difíciles, también nosotros volvemos a la metodología exhaustiva, nos reiniciamos de cero si es necesario para volver a ver si tal vez hay un dato que no hemos, que hayamos obviado. Ya habíamos visto que otro método es casi muy similar a cuando ustedes hacen su proyecto de tesis, ¿no? El método científico, ¿no? Que partimos de hipótesis que se van a confirmar o se van a rechazar durante este proceso. Y ciertamente eso requiere de cierto entrenamiento, ¿no? Y es por eso que tratamos de nosotros hacer mucho énfasis en la pediatría, al análisis de la historia clínica, porque para equivocarnos menos tenemos que una y otra vez volver a hacer el proceso, y obviamente eso implica que vamos a equivocarnos. La idea es que cada vez que repitamos este proceso, los errores sean menores. También existe, ahorita hablando ya de medicina basada en evidencia, ¿no? Ya existen algunos, habían muchas veces algunos hallazgos semiológicos, por decirse, aceptados, ¿no? Más que nada por... medicina basada en evidencia para signos y síntomas, ¿no? ¿Cuáles son los más sensibles, los más específicos, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la medicina cambia, que tal vez muchos de los hallazgos que nos encontraron, como si fueran hallazgos clínicos sensibles o específicos para determinadas enfermedades, puede ser que no sea realmente cierto, gracias a la medicina basada en evidencia, ¿no? Una cosa es lo que crió un experto y otro lo que se evidenció ya con un grupo de pacientes importantes. Y por acá vienen algunos aforismos, ¿no? Siempre, por ejemplo, cuando oiga un ruido de cascos, piensa en caballos, no en cebras, ¿no? Bueno, ahorita sé que no están en lo presencial, pero por ejemplo, como cuando ustedes están en su casa y oyen unos zapatos, ya saben si ese caminar o ese zapateo es de su mamá, de su papá, ¿no? Ya tienen incluso ya instintivamente una reacción dependiendo a quién está llegando, ¿no? Entonces, siempre pensar en lo más frecuente, siempre hay que ir por lo más frecuente. Eso es algo que tenemos que partir. Mayormente, el conjunto de signos y síntomas mayormente son explicados por una sola enfermedad. Es raro que existan dos enfermedades. Es raro, no imposible, pero es raro. Normalmente en medicina es como si ustedes fueran a hacer una apuesta. Van a ganador, lo que digan las estadísticas. Y lo que dicen las estadísticas es que mayoritariamente todo se explica por una sola enfermedad, salvo excepciones, claro está. Eso es importante en el sentido del contexto. Las enfermedades no vienen solas, ¿no? Y acá también vemos, por ejemplo, bueno, ahorita ya no mucho, bueno, con el COVID ha habido un poco de cambios, pero bueno, por ejemplo, el COVID, ¿no? Vino la pandemia, inmediatamente apareció un caso, vinieron más casos de COVID, ¿no? Ahorita en la época del dengue, que estamos ya empezando la endemia propia de Piura, va a aparecer un caso de dengue complicado, van a aparecer más, ¿no? Igual ahí en la bronquiolitis tiene una estación del año, ¿no? Bien definida. Entonces viene un paciente con bronquiolitis, sabemos que van a venir más pacientes con bronquiolitis. Entonces, recuerden que muchas de las enfermedades tienen ciclos epidemiológicos, claro, estamos hablando de las enfermedades mayormente infectocontagiosas, que son las más comunes en pediatría, y eso también nos podrían ayudar al proceso diagnóstico, el contexto clínico. Y ciertamente es importante que todos ustedes y yo también, claro está, estemos actualizándonos, ¿no? Porque por más que sea, entre comillas, algo para una persona obvio, si esa persona no tiene el conocimiento, ¿no? Si no tiene esa representación mental de esa imagen, de ese algoritmo, si no tiene el conocimiento del síndrome, de determinadas triadas, no va a llegar al diagnóstico. Existen errores que se pueden cometer en ese proceso. Uno es que no tengamos los conocimientos científicos. Otro, que hayamos hecho un examen clínico o una entrevista rara,
Y eso tiene mucho que ver con la empatía. Este muñeco. Ahora se pone mimosa, paciencia. Vea, te quedas pero en silencio. Ya, ¿verdad? Para la cara, porque está muy mimosa. Muy bien. Cuando tenemos un examen físico defectuoso, y recuerden que eso tiene mucho que ver con las habilidades de comunicación. Un poquito para apagar mi audio. Ya está. Perdón, que me estaban llamando por acá. Ya. Entonces, cuando tenemos un examen físico defectuoso, sobre todo, que recordemos que no hay mal paciente, o no hay mal entrevistado, sino mal entrevistador. Y ahí imprima mucho nuestras habilidades de comunicación y nuestras habilidades de empatía, de sentir lo que siente el otro, ¿no? Y a veces también imprima mucho, uno de los errores es que imprima mucho el egocentrismo del médico. Un ratito, chicos, que me está insistiendo. Ahora, ya está, mi movilidad que estaba insistiendo. Entonces, muchas veces puede haber errores, sobre todo de vanidad, de egocentrismo, también de indiferencia, ¿no? O por parte del médico. Entonces, tenemos que saber que es importante tener un tiempo, dedicarle un tiempo de calidad al paciente, atenderlo, y recuerden que decimos mucho más con nuestro lenguaje corporal que con nuestro lenguaje verbal. Observarlo, ¿no? Una mirada puede valer mucho más que las palabras, ¿no? Ser empáticos con ellos. Muchas veces tenemos que dudar de todos, es importante tener siempre dos diagnósticos diferenciales, ver todo como un panorama grande, y si no llegamos al diagnóstico correcto, reiniciar nuevamente todo. Y algo importante, conocer nuestras limitaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre cuando tengo un paciente neurológico, para mí es, me persigno, pongo contra, ¿no? Lo examino todo y vuelvo a abrir mi libro de semiología. Una y otra vez, con un paciente neurológico, abro una referencia semiológica para volver a revisar qué dice la semiología neurológica, y lo vuelvo a examinar otra vez al paciente, porque yo sé que semiológicamente en lo que es neurología, a menos yo no me siento que sea mi punto fuerte, ¿no? Entonces, es importante reconocer cuáles son nuestros límites para tal vez afianzarlo más, ¿no? Hacer un segundo examen e incluso pedir ayuda. Y no se olviden que eso es un proceso constante, ¿no? Es un ciclo que se... Los humanos. Dudar no significa estar perdidos, ni ser incapaz de tomar una decisión. Es mucho más difícil tener una certeza, pues implica, la duda significa buscar hipótesis, ¿no? Balancearlas, sopesarlas, compararlas, escuchar a otros, eso es importante. Tomar en cuenta, incluso podríamos tomar en cuenta hasta el paciente o hasta la madre, ¿no? En pediatría hay una pregunta que me gusta mucho, que siempre dice, ¿y usted por qué cree que su hijo se ha enfermado? Es importante, a veces la madre podría saber qué pasó en la historia, ¿no? Y nos olvidamos de preguntar. Y al mismo tiempo, obviamente, el dudar nos hace reconocer nuestra humanidad, ¿no? Somos humanos. Muy bien, muchas gracias por su atención. No sé si tendrían alguna duda, alguna pregunta. A ver, vamos a buscar uno que no tenga. Perdón por la interrupción del enano. ¿No? ¿Todo claro? Se acabó la clase. Muy bien. Entonces, mañana tenemos otra clase, ¿no? Que es tipo de historia clínica y evolución, ¿correcto? Acá, Alondra. Coordino con Alondra la hora.
Yo creo que estas horas serían bien a las 5 ya. Y voy a estar en Piura, ya me escondo de la churra ya y no me ha interrumpido. Ay, de veras, ¿no? Entonces, ¿a qué hora sería la clase? ¿A qué hora empieza su seminario? Yo estoy libre toda la tarde. ¿A qué hora empieza su seminario? Ay, que van a venir, pero más cansados que yo. Espéralo. Y en la noche podría ser, como ven, ¿cuánto me demora ahorita? ¿Media hora? ¿Será demasiado media hora? Espero que no me demora más de media hora, por favor, dígame que no. A las 5, ¿no? Nelson, no sabemos cuánto demorará Nelson. Pero no creo que Nelson se le ocurra hablar tanto. Ya, sería entre 7 y 8 de la noche, pues dependiendo. 8 yo creo para que descansen, ¿no? Prometo no hacer más de media hora, no somos 40 minutos. No me gusta hablar más. Ok, listo chicos, entonces nos vemos mañana a las 8. Ese es este mismo link, no hay problema. Ya que es el otro niño. Si estás acá, saluda. Ya que estás acá, saluda. Gracias. Ok, listo. Muy bien chicos, hasta luego. Sigámonos cuidando y nos vemos mañana 8 de la noche. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.